La gente del geriátrico hizo una denuncia en mi contra, en un intento claro de callarme y de que no investigue un hecho que claramente encubre un hecho de corrupción. La gente del geriátrico está intentando silenciarme con una denuncia falsa. No hay mucho más Pero para la decir. denuncia, ¿qué título tiene, digamos? No, desconozco porque ni me la notificaron. La verdad es que me enteré por un medio de prensa. Si Claro. quieren hablar de esto, hablen con la gente que me denunció, que va a tener que después responder. Cuando obviamente esta denuncia la archiven, va a tener que responder por la falsa denuncia y por los daños y perjuicios, ¿no? Bueno, yo te comento, Francisco, que yo me acerqué hasta el geriátrico. Yo personalmente dejé mi teléfono. Personalmente hablé con la enfermera que estaba allí y dejé para que si querían salir o tener algún tipo de comentario o hacer algún comentario con respecto a la denuncia, nunca se comunicaron conmigo. La verdad es que yo insisto, no le quiero dar una trascendencia que la denuncia claramente no tiene sentido, ni me han llamado de la fiscalía, ¿no? Es claramente un intento de amedrentarme, un intento de hacer una operación de prensa para callarme. Lo que me llamó mucho la atención es que el concejal Vera avale eso y se prenda en eso, ¿no? La verdad es que habla bastante, bueno, pero habla de Vera, no habla de mí. Francisco, hay algo que no estoy entendiendo. El concejal Vera, que me están diciendo, bueno, que obviamente que levantó la voz y todo, ¿qué tiene que ver con el geriátrico y con la denuncia? No lo sé, justamente lo llamativo es que un concejal sepa tanto de un tema en donde es un área del Ejecutivo. Por eso incluso yo dije, no sé si el concejal Vera trabaja en desarrollo social, porque se puso a hablar de los antecedentes del caso con bastante conocimiento, ¿no? Entonces me llamó, eso sí fue llamativo, pero en todo caso que lo responda Vera, eso no lo tengo que responder yo. Ahí hay un problema entre privados, claramente, que es la dueña de la casa y la que está alquilando. La intervención del concejal Pin claramente fue en defensa de una de las partes, que fue la dueña de la casa, donde yo, bueno, está claro que eso esperemos que pronto se resuelva, pero lo que planteaba yo era que del Estado nosotros tenemos que velar por la integridad de los adultos mayores que se encontraban en esa casa, que esa fue la intervención del Estado a nivel local, digamos. Había un conflicto entre privados y el Estado tiene que velar primero por la seguridad de los adultos mayores que se encontraban en la circunstancia excepcional que es la pandemia, donde hay una bajada de línea de provincia de no hacer traslados en estos momentos, por el riesgo que se corre por el tema del coronavirus. Entonces la intervención del Estado fue rápida y constante y de hecho todas las semanas se está trabajando en el geriátrico para que se cumplan todos los protocolos, se cumpla. Hoy ese geriátrico tiene una habilitación precaria que es la que habilita provincia para que pueda dar un paso más en la legalidad, digamos. Ese geriátrico o esa residencia no tiene salida de emergencia, por ejemplo, no tiene planos de la casa. Todo ese tema es un tema importante. Sé que cuenta con la habilitación provisoria de provincia, pero ese tema de las instalaciones, por ejemplo, eléctricas, ¿están en condiciones? ¿Se ha verificado ese tema? Sí, el tema se ha verificado todo. El 2 de agosto la Secretaría toma conocimiento del lugar, se acerca al lugar. El 4 de agosto se hizo una vacuna antigripal y donde se le recomienda a la dueña algunas mejoras que van desde el matafuego, tenía matafuego, pero era una cuestión de distancia de matafuego, donde tenía que ubicarlo, sacar 2 escalones y poner una rampa. El lugar y la casa, digamos, en el informe que incluso da la Dirección de Adultos Mayores, está totalmente habitable y en buenas condiciones para tener adultos mayores. Lo que se hizo también desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, lo que se hizo fue que no traiga más, digamos, durante la pandemia, o sea, que no traiga más adultos mayores hasta que se vaya regularizando. Todos los pedidos de mejoras en la casa para que los adultos mayores estén mejor, la dueña lo fue haciendo de a poco, lo fue haciendo y lo está haciendo de a poco. Por eso después, a fin de mes, el 20 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, vinieron de provincia a inspeccionar el lugar y lo dijeron que estaba en condiciones, el lugar para tener una habilitación precaria. El lugar está en condiciones para que pueda recibir, que en este caso hay 5 adultos mayores ahí, que ni siquiera no son de Rodríguez tampoco, digamos, y a pesar de eso y de todo, el Estado toma conocimiento y actúa en función de eso. Yo insisto que la discusión con el concejal Pin, que lo que le planteaba, que nosotros tenemos que velar como Estado por la seguridad y la vida de los adultos mayores que están ahí, y que está claro que hay un conflicto entre privados y que ojalá que eso se pueda resolver pronto. Se tiene que resolver y esperemos que se resuelva pronto. Sé que el Ejecutivo ha tomado conocimiento del Estado y está hablando con las partes para ver en qué puede ayudar para destrabar ese conflicto, pero después del Estado tenemos que velar por la seguridad y la vida. Digamos, me parece que eso también tiene que ser prioridad y sobre todo cuando hay recomendaciones del Ministerio de Salud de la provincia de no hacer traslado en esta circunstancia excepcional que es la pandemia. No, eso queda bien claro. Por los riesgos. Eso queda bien claro, el no traslado, el no movimiento de los ancianos. El tema es que, bueno, de entrada todo esto se
se mal manejó, porque la señora sabía perfectamente, la que está ahora ejerciendo la residencia o el geriátrico ahí, sabía las condiciones que tenía que cumplir. Ella sabía ya de movida que tenía que tener determinadas condiciones. No nos olvidemos que ella viene de otro geriátrico. Entonces hay cosas que no se han incumplido de entrada. Eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? A ver, Raúl, seguramente en un montón de cosas privadas se incumplen un montón de normas y para eso está el Estado, digamos, para que se hagan cumplir esas normas. Y en este caso pasó eso. Cuando el Estado toma conocimiento y ve que hay cosas para mejorar, se le exige a la dueña que tiene que mejorar esas condiciones, y en ese hay un seguimiento, porque no es que lo hace por escrito y que la dueña se compromete y después el Estado se ausentó, sino que se hizo un seguimiento para que realmente se cumplan con las normas que tiene que tener una habilitación de ese tipo. El Estado está presente en ese sentido. Por ahí la interpretación en esto es que la dueña sabía cuando arrancó que no cumplía con los requisitos, pero tratándose en un tema tan sensible, sabía que en definitiva no se lo iban a clausurar. Convengamos que un poco de mala fe de la dueña hubo en cuanto a habilitarlo, pero hay un tema por ahí que se trató ayer y que quedó un poco confuso en cuanto a que hay una denuncia aparentemente en contra del concejal Francisco Pin del propio geriátrico. ¿Vos Sí, tenés algo que ver con eso vos? Digo, porque... No, ¿cómo que? Si te No, me parece- refiero... Conocimiento. o Una conocimiento... pregunta, sí, me parece medio fuera de lugar, pero ¿cómo voy a tener que ver eso con una denuncia? Eso salió No, incluso si en tenés el- conocimiento, No, Juan. chicos, No, porque ayer se debatió, sé que se debatió bueno, el si tengo tema. conocimiento es una cosa, si No, yo tengo no, que no, ver con la no, denuncia, es una... No, porque Juan. la denuncia no estoy diciendo que es tuya, sino de geriátrico. Pero si vos Por eso. tenés alguna participación con el conocimiento como para... Porque ayer se debatió, creo, eso también en el Consejo. No, a ver, esa denuncia salió, y salió en algunos medios incluso, de que cuando el concejal Pin se acerca para ver qué es lo que estaba pasando en el lugar, la empleada sufrió malos tratos, incluso se mete con concejal Pin rompiendo los protocolos de COVID con el riesgo que se corre, digamos, esa es la denuncia. ¿A dónde ingresa? ¿A dónde se mete? ¿Ingresa al geriátrico o al terreno? Creo que al terreno, al terreno, no hay geriátrico, Al terreno. creo que sí. No, te digo porque conozco la casa, Juan, por eso te comentaba. Sé que hay, No. hay 4 o 5 metros desde la tranquera Hasta la hasta casa. el portón hasta el geriátrico, por eso hasta la casa, por eso te preguntaba bien. Yo no recuerdo mal, el concejal Francisco Pin hizo alguna acusación velada, como que los concejales, no sé, algo de eso no hubo. Que los concejales que... O sea que, ¿cómo te puedo decir? Que no que tuvieron algo directamente que ver, sino que tendrían... apoyaban. Acompañaban, ahí está la palabra, no me salía la denuncia, algo de eso algo de eso no hubo, o estoy muy No. equivocado. No, para nada, eso es bueno. una percepción del concejal. Pero lo dijo el concejal. Y lo dijo, pero yo creo que es parte de un acting para hacerse la víctima. Por eso yo lo que le digo, yo de hecho ni la conozco a la que hace la denuncia, no la conozco personalmente, no conozco personalmente a ninguna de las dos partes perjudicadas con el tema del conflicto del alquiler, tampoco las conozco. Ahora, lo que yo salí a defender es la actuación del Estado ante determinadas circunstancias, y que salieron a velar por la seguridad y la vida de los adultos mayores. Después el concejal Pin hace una acusación grave, porque deja entrever que yo estoy metido en esa denuncia, nada que ver. A lo que yo le contesto, que sí ellos tuvieron que ver con la denuncia y persecución política que sufrió el compañero, hoy intendente Mauro García, y Reinaldo Cartu Torres, que le costó 2 años de ir a los juzgados y todo eso sí es persecución política, eso sí es grave, digamos. Entonces me parece que en un acting de hacerse la víctima, que hay una persecución que no es tal, digamos, no es tal. Supuestamente lo que dice la mina es eso, lo que yo acabo de comentar y que salió incluso en algunos medios locales. Ahora, después una acusación que hace el concejal bastante grave, digamos, porque lo dice sin tener pruebas, me parece. Y después se divirtió totalmente porque después me acusa de que tengo doble laburo porque de concejal y en la Secretaría de Desarrollo. Y la realidad es que uno es concejal, pero ante todo es militante, y en estas circunstancias excepcionales que es la pandemia, uno está, cuando termina el trabajo en el legislativo, uno está en la calle dando una mano para asistir a la gente que la está pasando mal. Si para él un concejal solamente tiene que estar sentado atrás de un escritorio, y está bien, ahora para mí no, porque no soy yo nomás el que da una mano en otras áreas para poder asistir a la gente que la está pasando mal. Son todos los concejales y concejales del bloque nuestro, que están en la calle todo el día. Pero bueno, son concepciones diferentes del Estado. Él hace una intervención en defensa de un privado, nosotros hacemos intervención en defensa de los derechos y la vida de los adultos mayores. Está el señor Francisco Pin al aire. ¿Cómo están? Quiero
salir para hacer un par de declaraciones que me parecen que son muy importantes que yo haga, porque me doy cuenta que o el concejal Vera tiene un enorme desconocimiento o el concejal Vera miente, que es más preocupante. ¿Por qué lo digo? Lo digo primero que habla de mi denuncia y yo no sé, y no queda claro, si habla porque es un comentarista, en cuyo caso es un irresponsable el concejal Vera, o si habla porque está diciendo saber algo, con lo cual lo desafío a que vaya a la fiscalía y que se presente a testificar si conoce, si yo estuve adentro o afuera, porque además es un mentiroso si hace eso, y a él también lo voy a involucrar cuando esta denuncia se desestime en el delito de falsa denuncia y en los daños y perjuicios que esto me va a causar. Entonces eso es lo primero que le digo al concejal Vera. Si va a hablar de dónde estuve o dónde no estuve, y es un comentarista, es un irresponsable. Y si no es un comentarista y cree que sabe algo, que vaya a la fiscalía y se presente, y que después cuando esto se desestime se agarre, porque ahí yo lo voy a denunciar a él, porque primero se mete con mi honorabilidad, segundo está mintiendo. Lo segundo que quiero decir es que acá también el concejal Vera o miente o es un irresponsable, porque dice en el audio que yo tengo de su exposición en la radio, que el geriátrico clandestino está haciendo los planos de a poquito, dice, no sé cómo es de a poquito, si tiene un dibujante que mueve la mano lento, si es que van caminando despacio, no tengo idea qué es lo que es de a poquito, pero la verdad es que Vera no conoce, evidentemente, tiene una gran ignorancia sobre esto, porque no puede hacer ningún plano la gente que está explotando el geriátrico porque no son titulares de la propiedad. Están ahí sin pagar, están ahí lucrando con esos 5 ancianos que llevaron en cuarentena, y Vera los está protegiendo. Entonces, insisto en lo que dije ayer en mi exposición en el Consejo Deliberante. O Vera es un enorme irresponsable, o Vera tiene algo que ver con toda esta historia. Y segundo, que cuando esta denuncia falsa que Vera está alentando claramente porque sale a hacer declaraciones sobre lo que no conoce, cuando esta denuncia falsa termine, primero que Vera va a tener que rectificarse si no lo hace en el expediente, porque está hablando de cosas que no conoce, o está hablando de mala fe, o está hablando por ignorancia, o está hablando irresponsablemente. Vos decís porque cuando dijo que vos... Que yo había estado en algún lugar de la propiedad. Cuando yo esta propiedad no ingresé en ningún lado nunca. Nunca estuve del lado de adentro del portón de esa propiedad. Entonces Vera es un mentiroso y un irresponsable. Todo lo que dice esa denuncia es falsa y es una operación de prensa. Esto lo dijiste vos ayer. Hasta de maltrato habla. Eso lo dije ayer y lo insisto hoy. Esa denuncia es totalmente falsa y es una operación de prensa. Y Vera la está alentando, claramente. Lo alentó ayer en la sesión y sale en la radio ahora a dar detalles de cosas que no existieron. Entonces yo digo, a partir de esto, que Vera vaya a fiscalía, si tiene el valor y tiene el coraje de mentirle al fiscal. Y si además de eso va a fiscalía, como igual van a desestimar porque es todo mentira, después va a recibir mi carta documento y mi denuncia penal por la falsa denuncia, que es un delito penal. Y además le digo que cuando habla de los planos que están haciendo despacito, es un mentiroso o un ignorante, porque no se pueden hacer planos si no son titulares. ¿Qué plano va a hacer esta gente si no tiene la titularidad y la dueña está diciendo que no están ahí legalmente? Entonces Vera desconoce las cosas y sale muy irresponsablemente, porque Vera no es un militante, como él dice. Vera es concejal, es representante. Entonces que haga honor a su investidura y que opine con responsabilidad, sobre todo de un par. ¿Esta gente alquiló o no alquiló la propiedad? ¿Firmó un contrato? ¿Firmó un contrato de locación o no? ¿O se metieron y son usurpadores? Esto es lo que quiero que me aclares. Bien, eso es un detalle de derecho privado, pero yo tengo igual el detalle y te lo puedo dar. Pero es cierto que eso es un tema sobre el que el Estado no tiene necesariamente que involucrar. Pero como se involucró todo... Pero ahí yo reconozco que el Estado no se tiene que involucrar en esto. Acá lo que hubo es una negociación sobre un contrato. Incluso creo que hubo algún pago en el medio, pero no hay ninguna firma de ningún contrato. No hay contrato firmado. Ahí está el tema. Bueno. Entonces, no hay contrato firmado, nunca más se pagó, creo que hubo un pago inicial, pero nunca más se pagó nada. Es decir, hace muchos meses que esa señora está explotando esa propiedad
sin pagar un centavo. Porque lo que otras cosas no dicen el oficialismo es que esta gente no está haciendo beneficencia. Hablan de la protección de los 5 ancianos que están ahí, y que a mí me parece genial que el Estado lo haga desde ya, lo dije ayer muchas veces. Pero una cosa es que eso sea así, y otra cosa es que desconozcamos que esta señora, que no es de Rodríguez, que viene de explotar un geriátrico en Moreno donde hubo hasta muertos, que está irregularmente, que introdujo a esos ancianos ahí de forma irregular, que no tiene las condiciones de habilitación y que no las va a poder tener porque no tiene título de propiedad, ni contrato de locación, ni planos, que son requisitos establecidos en ley, señores, en una ley provincial que se tiene que cumplir. Entonces esta habilitación o permiso precario que les dieron, la verdad es que está muerto igual ese permiso precario antes de nacer, ¿no? Porque no lo va a poder tener nunca la habilitación. Pero la provincia... por eso yo ayer decía, Sí. termino, so pretexto de la cuarentena y la pandemia. Porque de la única manera que esa precaria puede existir es por la pandemia, porque no hay posibilidad. No estamos hablando de un geriátrico que funcionaba y que se le cayó la habilitación y que les están dando un tiempo para que habilite. Estamos hablando de una persona que empezó una explotación comercial nada más y nada menos que de cuidado de adultos mayores sin poder tener nunca los requisitos para eso, y eso es lo que el Estado está avalando. Por eso esto es grave, señores. Estamos hablando de una señora que se metió en una propiedad sin terminar de firmar el contrato, sin los seguros de caución, sin las condiciones de accesibilidad, sin pagar alquiler, lo empieza a explotar comercialmente trayendo ancianos fuera en plena cuarentena, y ahora recibe la protección del Estado, y un concejal sale ni más ni menos que a alentar una denuncia falsa que me hicieron. Por eso digo la gravedad de lo que está haciendo Vera, y me va a responder personalmente, no políticamente, y me va a responder civilmente y penalmente. Entonces que Vera se anime a hacer lo que dice que sabe. Entonces esto es muy grave, es muy grave lo que está haciendo Vera. La situación del geriátrico es grave, pero lo que hace Vera, que no es, repito, un militante, como él dice nada más, es concejal y tiene una responsabilidad.